Quieran hacer antes de comenzar, ¿no? Los conjuntos no medibles, creo que ese es. que metí la pata en la sesión pasada. Ajá. Que resulta ser que se construye una base de R como espacio vectorial, no se obtiene, se toma esa base, lo que se obtiene no es un conjunto no Lebesgue medible, sino simplemente no Borel medible. Se demuestra que esos no son Borel medibles, pero no estaba tampoco del todo equivocado, porque son precisamente las cosas, que es cuando se hace el cociente de R sobre Q. Cuando se toman los representantes de la clase equivalencia, ese sí es el conjunto unitario. Ese es el que no es Lebesgue medible. ¿Cómo te llamas? Octavio. Esto viene de algunas preguntas que ha hecho Octavio al final de las clases pasadas, que tendrías que hacerlas aquí para todos, acerca de los conjuntos no medibles. Pues son interesantes las preguntas. Hay una referencia, ¿no? Hay un trabajo de Gravinsky que está por publicarse, no sé si ya se publicó. No se ha publicado. No se ha publicado. Está su conferencia en internet. Ajá, que es sobre los conjuntos no medibles, pero pues son interesantes. Ahí, de hecho, escribiste ahí en el grupo, ¿no? Si alguien, por ahí alguien dio una respuesta, ¿no? A tu pregunta, pero no dio la demostración. Dice, la respuesta es sí. Y yo le pregunté. Y yo le pregunté, bueno, ¿tienes una demostración o una referencia? Y no contestó. Vamos a esperar, a lo mejor, ¿no? Estaba ocupado la compañera, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, son muy interesantes las preguntas que estás haciendo. Perdón, otra vez dime tu nombre. Octavio, estoy muy malo para los nombres. La vez pasada le dije Emilio a Esteban, pero después ya me vino porque lo que pasa es que Esteban es hijo de Emilio Lluís Puebla y nieto de Emilio Lluís Riera. Entonces, por eso Emilio, pero no, es Esteban. Y ya me dijo él que Emilio Lluís Riera es Emilio Esteban Lluís Riera. ¿Cómo? Entre otros tantos nombres. Y Emilio Lluís Puebla es Emilio Esteban Lluís Puebla, entre otros tantos nombres también. Esos dos. Y me comentabas que lo que pasa es que se iban agregando nombres, ¿no? Sí, es tradición. Que había alguien de tu familia que tenía 10 nombres, ¿o cuántos? Sí, no, lo que pasa es que se iban poniendo los nombres de los antepasados. Entonces se llamaba, no sé, Emilio, Esteban, Jorge, Lluís. Bueno. Pues Esteban también, bueno, a estas preguntas que se han estado haciendo sobre los no medibles, pues ha hecho algunos comentarios que tal vez deberías de publicarlos en el grupo. Bueno, no está cerrado el tema, ¿no? Falta ver, responder esas preguntas que tienes y ver la conferencia de Gravinsky, a ver si ahí se aclaran, y si no, pues entrarle a ver qué se puede decir. Bueno, mire, sí. Creo que tiene que pasar un administrador o algo así, tiene que permitir que se publique. ¿Hiciste otras preguntas? No las vi. Sí, yo las apruebo, pero bueno, yo no sé qué puedo hacer que se aprueben todas. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Puedo poner que todas se aprueben? Sí. No, le voy a poner que todas se aprueben, porque sí, he visto algunas y bueno, son del día anterior y yo le pongo a aprobar. Le voy a poner que todas se puedan, que cualquiera del grupo pueda publicar, ¿no? Bueno,
Lo que voy a hacer hoy es algo que no acostumbro a hacer, pero por cuestiones de tiempo y de la importancia del tema, voy a ir leyendo algunas partes del capítulo que se refiere a la integral de Lebesgue. En particular, la introducción pues contiene cosas que son importantes desde el punto de vista histórico y también importantes para entender la teoría que se desarrolló. Y bueno, citar algunos nombres dándole también como ¿cómo se dice? Su reconocimiento. Por ejemplo, Fatou. Vamos a ver dentro de un momento, espero que si lleguemos. El lema de Fatou. Se le conoce a Fatou por el lema de Fatou. Pero Fatou pues hizo más que el lema de Fatou. Esto fue en 1906. Se doctoró con una tesis titulada Series trigonométricas y series de Taylor. Y ahí utilizó la teoría de Lebesgue, que recién acaba de desarrollar Lebesgue. Y ahí en esa tesis es donde demostró el que se conoce ahora como lema de Fatou, pero pues hizo más en su tesis, ¿no? Y además una de sus contribuciones fue influir en otros matemáticos, en particular en Riesz. Riesz lo dice explícitamente en un artículo que se llama La evolución de la noción de integral después de Lebesgue, y dice así expresamente que algo así como que donde entendió la teoría de Lebesgue fue en la excelente memoria de Fatou. O sea, después de su tesis, Fatou escribió una memoria como para que se conociera la integral de Lebesgue. Y eso motivó mucho a Riesz, y se metió al problema de la integral de Lebesgue desde el punto de vista del análisis funcional. ¿Sí? Ahí donde demuestra que toda función continua definida sobre el espacio de funciones continuas se puede representar mediante una integral de Lebesgue, ¿sí? Con respecto a una función de variación acotada. Entonces, bueno, y otro de los grandes promotores pues fue el mismo Riesz, con estos trabajos que hizo, con otro enfoque de la teoría de integración, más del lado del análisis funcional, que es muy importante también. Y de hecho, después se retoma. Hay cosas que se dejan, en la historia de la matemática, se dejan de lado, pero después alguien le encuentra su importancia. Tú me habías comentado, ¿no? Toda esta parte de la parte del enfoque geométrico, cómo pues después se retoma, ¿no? Y se hacen más, se amplía, se hacen más trabajos alrededor de eso. Bueno, y también sobre Lebesgue, una cosa importante es que el libro de Lebesgue se llama Lecciones sobre la integración y la búsqueda de funciones primitivas. Usualmente uno le da más importancia a la parte de la integración, y esto de la búsqueda de funciones primitivas, como que dice uno, bueno, no sé, yo la primera vez que lo vi me lo salté, ¿no? Pero es bien importante esa parte. De hecho, de ahí salen muchas de las ideas que van a permitir definir o desarrollar una teoría general de la medida. La búsqueda de funciones primitivas se refiere al problema de, dada una función, encontrar otra función tal que su derivada sea la función dada. Esa es la búsqueda de funciones primitivas. Y de hecho, esta parte del trabajo de Lebesgue es la que culmina con el trabajo de Nikodym, en donde demuestra el teorema de Radon-Nikodym. Así, esto de la búsqueda de funciones primitivas tiene que ver con las medidas absolutamente continuas y
con el trabajo finalmente de Nicodim. Y Lebesgue aporta aquí algunas ideas importantes. Voy a escribir algunas cosas para... Viene todo esto en el PDF que les pasé, ¿eh? Pero nada más lo que quiero hacer es énfasis en algunas cosas. Lebesgue definió, o sea, si una función medible, ya bueno, pero aquí todavía no la defino, ¿verdad? Pero ahora en un momento la defino. Digamos, para poder definir esto que está aquí, una función de AB en los reales. Me estoy adelantando un poquito porque, bueno, no hemos visto la teoría de cómo se define la integral de Lebesgue, pero creo que es importante tener en mente esto. Define esto, más K, y esto le llama una integral indefinida, Lebesgue. Contrariamente a lo usual, eso es llamarle más bien a esta una integral definida, ¿no? Pero él le llama una integral indefinida. Le llama una integral indefinida, me parece que por la K, o sea, porque hay una cierta arbitrariedad con la K, ¿no? O sea, si se deriva esa, la K se hace cero, ¿no? Es decir, la derivada va a ser esta y esta K no va a influir, o al revés. Si se busca esta, ¿cómo es? O sea, como se busca una función cuya derivada sea la otra, esa función se puede modificar con una constante, se le puede agregar una constante y sigue teniendo la misma propiedad, la derivada sigue siendo la función que se dio. Pero bueno, le llama, después ya se corrige, digamos, el nombre y entra dentro de lo estándar de llamarle esto una integral definida. Pero bueno, Lebesgue demostró que estas funciones, como funciones de x, son funciones continuas, son de variación acotada. Una función de variación acotada, acuérdense que es un concepto clave en la teoría de la integración de Lebesgue, porque bueno, la conclusión final es que si uno quiere definir una integral de una función con respecto a otra función y con la condición mínima, digamos como que parece que sería la mínima, de tal manera que todas las funciones continuas sean integrables, se requiere que esta función g sea de variación acotada. Por eso es que más adelante, cuando se trata ya en la teoría de integración estocástica, cuando se quiere integrar un proceso con respecto al movimiento browniano, el problema que hay ahí es que las funciones como ds no son de variación acotada. Y por eso, y bueno, y de ahí la importancia del trabajo de Ito, que le da un sentido a esa integral a pesar de no ser de variación acotada. Creo que tú me comentaste también, bueno, es así en paréntesis que va muy lejos de lo que vamos a ver ahora, pero la definición de Ito de la integral no es, es como proceso. O sea, es así, no, porque esto hay una omega aquí, es una variable aleatoria. Y es decir, no la define como para cada omega la integral. Tú me decías que con el enfoque de Stone, ¿sí, del de Stone? ¿O cuál es? ¿Cómo está? Sí, que se podía definir, o no fuiste tú. Alguien me hizo el comentario de que hay un trabajo en donde se define esta integral, pero como una integral, digamos, como la de Lebesgue, es decir, de reales a reales, sin el elemento aleatorio. Me gustaría verlo porque, bueno, yo ese problema lo he intentado, no sé, como 10 veces, y no, hago algunas cosas, pero cómo definir esa integral. O sea, ¿qué características debería de tener una función g
para que se pudiera integrar con respecto a ella sin ser de variación acotada. Ahí entra, bueno, esta cuestión de que si bien estas no son de variación acotada, son de variación cuadrática finita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será que si se puede integrar con respecto a una función de variación cuadrática finita? Yo por lo menos no, así directamente no lo he encontrado, lo he pensado así varias veces y no tengo una respuesta. Pero bueno, decía, el concepto de variación acotada es clave en la teoría de integración del EV. Una función de AB en R es de variación acotada si pasa que, bueno, al hacer una partición de esto, tomamos las diferencias g de xy menos g de xy menos 1 y, y sumamos, ¿no? Sumamos sobre la cis y luego tomamos el supremo de estas, ¿no? Este tiene que ser finito. Bueno, el supremo tomado sobre todas las particiones del intervalo AB, ¿sí? Si esto es finito, se dice que esta función es de variación acotada. Se demuestra que toda función de variación acotada se puede expresar como la diferencia de dos funciones monótonas no decrecientes, que sería como más fácil trabajarlo. Bueno, en algunos casos, ¿no? Toda función de variación acotada se puede expresar como la diferencia de dos funciones monótonas no decrecientes. La integral del Lebesgue se puede generalizar más o menos fácilmente para integrar estas con respecto a una función monótona no decreciente. Si ya se tiene eso, pues integrar con respecto a una función de variación acotada sería integrar con respecto a esta menos la integral con respecto a esta. Entonces basta con saber cómo integrar funciones con respecto a una función monótona no decreciente. Esto es más rico con la integral de Riemann-Stieltjes, ¿no? ¿Perdón? Esta es la consecuencia con la integral de... Esto sería la integral de Riemann-Stieltjes y esto se le llama una integral. Bueno, que ya en este caso, ya si lo hacemos con el método de Lebesgue sería la integral de Lebesgue-Stieltjes, pero todo esto es lo que viene de Stieltjes, de definir una integral con respecto a una función, ¿sí? Y Stieltjes, de hecho, demostró que si esta función es de variación acotada, todas las funciones continuas son integrables. Son integrables en el sentido en el sentido Riemann-Stieltjes, es decir, las sumas de f de xy por aquí g, por g de xy menos 1, o sea, como se define la integral de Riemann, pero en lugar de poner aquí xy menos 1 se pone la g, el límite de estas sumas, cuando la norma de la partición tiende a 0, existe, o sea, este existe y ya es el límite, se le llama la integral de f con respecto a g. Si g es de variación acotada y f es continua, ese límite siempre existe, ¿sí? Y eso lo probó Stieltjes. Y bueno, ahora les comento más de eso. Sí. Ajá, una pregunta. Ajá, integral de Riemann-Stieltjes y de Lebesgue-Stieltjes. Sí, porque así como la integral de Riemann se generaliza con el método de Lebesgue, esta integral definida así también es limitada como la integral de Riemann. Entonces se puede hacer el mismo procedimiento de Lebesgue, que sería como sería a partir de esta función definir una medida y entonces integrar con respecto a esa medida, y ya esta integral se convierte en una integral de Lebesgue que va a permitir integrar más funciones, como en el caso de la... O sea, la integral de Lebesgue lo que hace es permite que la familia de funciones integrables se haga más grande que con Riemann. Pues se puede hacer aquí lo mismo, o sea, se puede extender esta integral con el método de Lebesgue para definir una integral con respecto a g que abarque más funciones. Y entonces en la integral del Lebesgue normal, o sea, vaya, para la parte de la medibilidad, se parten los intervalos, no sé, de tal manera que f sea menor que alfa, ¿no? Sí. Aquí entonces en la integral del Lebesgue-Stieltjes se partirían los intervalos de tal manera que f sea menor que g de alfa. No,
a ver, creo que sí, te entiendo la pregunta. Déjame ver. Aquí iba a decir algo importante antes de eso que decías con respecto a G. Es una integral de Riemann-Stieltjes. Sí, ya me acordé. A ver, ahora vemos cómo se puede responder a tu pregunta, pero a ver, lo que se hace es, ¿se acuerdan que para definir la medida del Lebesgue se parte de que la longitud de un intervalo la medida de un intervalo es su longitud? Y se tiene esta propiedad que es la base para poder hacer la extensión, que si se tiene un intervalo que está contenido en una unión de intervalos, finita o infinita numerable, entonces la longitud de I, o la medida de I, es menor o igual que la suma de las longitudes de IJ. ¿Sí? Esa es la propiedad base, que permite extender, definir una medida que asigna a cada intervalo su longitud y que sea sigma aditiva. ¿Sí? Bueno, con las funciones de variación acotada se puede hacer algo similar, o si quieren, sí, yo creo que se puede hacer directo. Si se tiene, vamos a llamar de estos intervalos IJ, que sean el AJ, BJ. Si se tiene lo mismo, entonces esto también implica, si G es una función de variación acotada, hay que pedirle que sea continua por la derecha. Esto no es tan... A ver, se podría definir un integral, aunque no fuera continua por la derecha, pero habría que tener cuidado con los saltos, nada más. Pero se trabaja en general con funciones continuas por la derecha. No continuas, no necesariamente continuas. Las funciones de variación acotada no necesariamente son continuas. Entonces, el resultado es que si los extremos de este intervalo son AB, entonces G de B menos G de A es menor o igual que la suma de G de BI menos G de AI. O sea, se tiene también este resultado. Hay que demostrarlo, ¿no? Y esto, pues es, al igual que acá, esto permite definir una medida que asigne a cada intervalo su longitud. Esto permite definir una medida que asigne a cada intervalo AB esto. Bueno, tiene que ser un intervalo así, ¿no? En este caso, un intervalo AB, así, para que, porque si fuera continua, no importa cómo sea el intervalo. En el caso de la integral del Lebesgue, como lo que se tiene es que Gx, o sea, la función G de variación acá de aquí es la identidad, que es continua. Entonces ahí no importan los extremos de los intervalos, la medida es cero. Pero aquí, como puede haber saltos, entonces, pues la idea es que esto represente la medida de este intervalo. O la idea, si quieren, también es que la medida del intervalo menos infinito b, cerrado, sea G de B. Esa es la idea. Entonces, la medida de este, pues sería G de B menos G de A, porque le quitamos acá el cerrado. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con ese tipo de intervalos con una función monótona, una función de variación acotada continua por la derecha. Podríamos elegir también una función de variación acotada continua por la izquierda, pero por alguna razón que no sé, pues porque la mayoría de la gente es derecha, no sé, o es de derecha, no sé, se elige la continuidad por la derecha. La continuidad por la izquierda, como que se le tiene miedo, como a la izquierda se le tiene miedo, ¿no? Como López Obrador le tiene miedo a la izquierda, ¿no? Que dice que somos unos conservadores, ¿no? López Obrador es antimarxista. Bueno, ya voy a meter en política, pero no, es que es una ideología muy peligrosa. O sea, para López Obrador somos así como lo peor de la sociedad, ser marxista, ¿no? Él dice, el marxismo no. El problema aquí en México solamente es la corrupción, nada más. Lo dijo explícitamente, ¿no? No, el marxismo, no, esos son unos locos.
están locos. Pero en un momento dado puede darse una cacería de marxistas o de gente que de alguna manera está cercana, ¿no? Porque incluso el zapatismo, los zapatistas no son marxistas, pero son más cercanos a los anarquistas. Para López Obrador el anarquismo también debe ser así como, no, esto no puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que va haciendo López Obrador, porque su ideología, pues ahí se parece mucho al fascismo, ¿no? Una mentalidad fascista. No, vamos sobre los comunistas, los tenemos que acabar como dé lugar, porque ese es el mal de la sociedad, ¿no? Algo así me da la impresión que piensa López Obrador. Pero bueno, no sé. Aprovechando, los anarquistas te mandan estos libros. Muchas gracias. Sí, ¿cuál de todos los grupos anarquistas? Jorge iba a venir hoy. Jorge. No pudo, pero muchas gracias, le dije que muchas gracias. ¿Va a venir en alguno de estos días? sí. Yo me vinculé, a ver, yo soy marxista, o yo me considero marxista. Pero, y se supone que los marxistas y los anarquistas estamos peleados, porque el anarquismo dice, no, nosotros no queremos ningún tipo de gobierno, ni un gobierno proletario, no, nada de gobierno. Pero en la lucha así diaria hemos coincidido en muchas cosas, por lo menos con algunos anarquistas. Bueno, con Jorge, aunque no he profundizado mucho con, no sé si todos conocen a Jorge, bueno, es amigo de Saúl, estuvo en uno de los seminarios. Pues hacen cosas muy interesantes algunos de estos grupos anarquistas. Yo estuve en una lucha por la liberación de Mario González, que es un anarquista, que lo apresaron por ser anarquista. Tardó un año esa lucha, o sea, lo liberaron después de un año dijeron, no, se retiran los cargos, así de nada más. Pero ya estuvo un año, mientras estuvo un año preso. Y fue una lucha de casi todos los días, pero bueno. Entonces, no, yo no estoy peleado con los anarquistas. De hecho, uno de mis mejores amigos y compañeros, el profesor Darío, es anarquista. Y pues prácticamente coincidimos en todo. En nuestra visión de la sociedad coincidimos en todo. No coincidimos ya en hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Él piensa en comunidades, creo que Jorge también, en comunidades, vivir así, comunidades, y cada comunidad que sea autosuficiente. Y yo sigo pensando en un gobierno obrero. Y esas dos cosas son contradictorias, pero ahí, en esa parte es donde el marxismo y el anarquismo se separan, porque los dos son anticapitalistas, pero hacia dónde quieren llegar, esa es la gran diferencia. Y de hecho, no sé, en Rusia, por ejemplo, mataron a muchos anarquistas después de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque los anarquistas pues también estaban contra el poder obrero, porque no querían ningún tipo de poder. Pero bueno, ya, ahí le paro, porque no es de marxismo ni de política, pero muchas gracias por... ¿Por qué me metí en esto? ¿Del anarquismo? De la derecha. Se elige la derecha, sí, las funciones continuas por la derecha. Pero bien, podrían elegirse continuas por la izquierda, entonces tendríamos que tomar intervalos así. Para la medida del intervalo AB, si G fuera continua por la izquierda, tendría que ser así el intervalo. ¿Sí? Bueno. Pero después, si se fijan en la teoría de procesos, siempre se busca que sea un proceso continuo por la derecha y con límites por la izquierda. Se busca siempre así, continuo por la derecha. Pero bien podría hacerse una teoría por la izquierda, donde todo se definía por la izquierda. Pero bueno, ese no es un detalle. A ver, ya me voy a tratar de desviar menos, si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Sí. ¿Algún problema con que esa diferencia pueda ser negativa? No. Sí, sería una medida con signo en ese caso. Lo más fácil es hacer un proceso de, primero hacerlas para las funciones no decrecientes, en ese caso no hay ningún problema, y después de extenderla
haciendo uso de esto. Entonces aquello se haría para una función no decreciente y ahí sería positiva. Porque sí, si no, habría que lidiar ahí con las medidas con signo. Y no tiene caso desde ahí, o sea, habría que hacerlo lo más simple. Bueno, a mí me parece, ¿no?, que habría que empezar con lo más simple y luego ya hacerlo más general. Si empieza uno con lo general, pues se confunde luego uno ahí, ¿no?, porque hay que estar trabajando como con dos cosas. Sí, lo que se hace usualmente es empezar con aquello para funciones monótonas, no decrecientes, continuas por la derecha. Aquí los que saben de probabilidad, pues ven ahí inmediatamente que se puede integrar con respecto a una función de distribución. Una función de distribución es una función monótona, no decreciente, continua por la derecha. Y se puede definir entonces la integral de una variable aleatoria, no, de una función, perdón, una función h, con respecto a una función de distribución. Eso está perfectamente definido, y tanto como integral de Riemann-Stieltjes como integral de Lebesgue, ¿sí? Y eso, fíjense, viene a ser, adelantándome un poquito, la esperanza de h, o sea, aquí hay una variable aleatoria, viene a ser la esperanza de h de x. O sea, el concepto de esperanza en probabilidad es el de integral. O sea, el paralelismo entre la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad es: una medida es una probabilidad, una integral es una esperanza. El concepto de esperanza es el concepto de integral. Uno define la esperanza como una integral de Lebesgue, y entonces ya pues, todas las propiedades de la integral de Lebesgue pues las tiene la esperanza, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Sí. Respecto a la integral de Riemann-Stieltjes, ¿básicamente qué áreas se está calculando? Esto ya no tiene una interpretación. No hay área. Bueno, hay áreas si tienes una función aquí en un intervalo B. Hay área, pero acá abajo la medida ya no es, la medida de un intervalo ya no es la longitud. O sea, aquí abajo hay otra medida. Entonces sí, podría ser un área como generalizada, ¿no? Digamos. Sería, acá sí sigue siendo la longitud, pero aquí ya hay otra medida. Ya la medida de un intervalo no es su longitud. ¿Sí? Entonces, pero sí, digamos, como que la medida de algo así sería aproximadamente igual, aquí con esa función, pues, la medida de un rectángulo, acá pues sería la medida de por la altura, si quieres, como un concepto de área generalizado. Sí, pero... El Riemann-Stieltjes no tiene un origen geométrico. Sí, no tiene un origen geométrico. Eso surgió para el problema de las fracciones continuas. Sí, y está muy vinculado también a un problema de física, del cálculo de los momentos, pero los momentos en la física, y de tratar de demostrar que una función queda caracterizada por sus momentos. Sí, no tiene un origen geométrico, como dice Esteban, pero, digamos, se podría hacer así, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que lo que se cambia acá es la medida. Y de hecho, eso es lo que pasa en cualquier medida sobre los borelianos. O sea, se integra y acá arriba sigue siendo R, pero acá cambia la medida. La medida de un intervalo cambia de acuerdo a la medida que tengamos. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver con la integral de Lebesgue. ¿Sí? Bueno, Bueno, entonces se mostró Lebesgue que esas funciones son de variación acotada y son continuas. Hay una cosa que dice Lebesgue, que demuestra que es importante, no lo voy a decir, hace referencia a algo que dice atrás. Esto es del libro de Lebesgue, o sea, son citas de Lebesgue. Bueno, no todas, pero esta que voy a decir es cita de Lebesgue. Queda así demostrado que toda función de variación acotada tiene una derivada finita, excepto para los valores de x de un conjunto de medida cero. O sea, demostró eso, ¿no? Que toda función de variación acotada tiene derivada finita, excepto, a lo más, en un conjunto de medida cero. Y el razonamiento que
que se hace antes, dice, muestra también que esta derivada es integrable en el conjunto de puntos donde es finita, pero su función primitiva, esta es una cosa importante, su función primitiva no necesariamente es f. O sea, f tiene derivada. Entonces se pregunta uno, ¿cuál es la primitiva de la derivada? No es f, dice. ¿Sí? Como lo muestra, y da un ejemplo, en donde esa f no es la primitiva de la función. Esto es importante. En otros términos, dice, existen funciones continuas de variación acotada que no son integrales indefinidas. Que no son de este tipo. Es decir, no son, en la terminología actual, no son absolutamente continuas. ¿Sí? Este es así como básico para todo lo que vino después, ¿no? Este concepto de continuidad absoluta que culmina con el teorema de Radon-Nikodym, que da condiciones necesarias o suficientes para que una medida sea absolutamente continua con respecto a otra. O sea, ya lo empezó a atacar Lebesgue ese problema, o sea, se dio cuenta que ahí había algo importante. Bueno, viene el ejemplo de Lebesgue, que no me voy a meter, está en el libro, no es complicado, pero sí es larguito. Bueno, ahora, al final del libro, Lebesgue se ve que no lo tenía así completamente claro este problema de las integrales indefinidas y la cuestión de hecho no estaba definido el concepto de continuidad absoluta, pero ya tenía una idea con esto de las integrales indefinidas. Al final de su libro agregó una nota en donde dice que existen funciones continuas de variación acotada que no son integrales definidas. Bueno, creo que es lo que dije hace un rato, ¿no? Esto es una nota que pone al final. Existen funciones continuas de variación acotada que no son integrales definidas. Decía, esta afirmación no la... A ver, aquí dice... existen funciones acotadas que no son integrales definidas. No, es que esta nota es esta nota que escribí hace una. Creo que tengo que hacer una corrección aquí en la redacción. O sea, él demuestra que hay funciones continuas de variación acotada que no son integrales definidas. Ahí me quedo. No, pero ya. Eso ya lo había demostrado. Al final de su libro dice lo siguiente, pero además lo afirma. Para que una función sea integral indefinida, se requiere además de ser de variación acotada, se requiere además que su variación total en una infinidad numerable de intervalos de longitud L tiende hacia cero con L. Es decir, que la suma, o sea, hay que tomar una suma de la variación total de la función en una partición del intervalo, y esa suma es la que tiene que tender a cero. Y ese es equivalente a lo que actualmente se define como continuidad absoluta. O sea, hay funciones continuas y hay funciones absolutamente continuas. Para precisar aquí. Y no todas las funciones continuas son absolutamente continuas. O sea, una función absolutamente continua tiene propiedades, es más fuerte en la continuidad absoluta que la continuidad. Para que una función sea absolutamente continua, sería esta es la definición moderna, o una de las definiciones. La epsilon positiva, existe delta positiva, tal que pasa lo siguiente: la suma desde k igual a 1 hasta n de f de bk menos f de ak es menor que epsilon, pero es la suma, o sea, no solo un término. Para cualquier colección finita de intervalos a j, bj, ¿perdón? Con la norma de la partición menor que delta. Sí,
ajenos contenidos en el intervalo donde estamos y tales que la suma de esto, que es decir, que la norma de la partición sea menor que delta, menos acá, sea menor que delta. Es absolutamente continua si pasa esto, si esta suma dada epsilon existe delta tal que esto pasa para cualquier colección finita de intervalos ajenos contenidos en el intervalo tales que pasa esto. Sí, ¿Sí se fijan? no es que el máximo de las diferencias sea menor que delta. ¿El máximo de las diferencias qué? Sí, porque esa es la norma. Sí. El máximo de las diferencias. Ahí sí la suma, usted estaría recuperando la longitud del intervalo. A ver, otra vez. Si suman las diferencias de los extremos, estaría como recuperando la longitud del intervalo. La longitud del intervalo. No, porque no es o sea, no es una partición. Ah, no. Es cualquier colección finita de intervalos contenidos en AB. Para cualquier colección finita de intervalos contenidos en AB que tengan esta propiedad, pasa esto. Ah, ok. ¿Sí? Sí, si fuera una partición, sería aquí la longitud del intervalo y no se cumpliría. Sí, o sea, ¿Ajenos? ¿Habías dicho ajenos? Los intervalos. ajenos, pero no forman una partición del AB. De hecho, por la observación que acaba de hacer Esteban, no podrían ser una partición, porque o sea, esta delta, si la tenemos más pequeña que la longitud del intervalo, pues no podría ser esto una partición. No, es para cualquier colección de intervalos ajenos que estén contenidos en el intervalo AB con el que se está trabajando, tales que cumplan esta propiedad, se tiene esto. Esa es la continuidad absoluta, que es más fuerte que la continuidad. Toda función absolutamente continua es continua, pero no toda función continua es absolutamente continua. Entonces, sí. Para el regreso, porque, bueno, también un tipo de continuidad que está entre esos dos, entre el absolutamente continua y el continua, es el uniformemente continuo. Perdón, a ver otra vez. Un tipo de continuidad que está exactamente entre esos dos tipos de continuidad, la continuidad simple y la continuidad absoluta, es uniformemente continua. Absolutamente continuidad implica continuidad uniforme, y continuidad uniforme implica continuidad. Tú dices, eso lo afirmas, lo sabes, sí, es correcto. Entonces, absolutamente continua implica continuidad uniforme y eso implica continuidad. Entonces, está en medio de las dos, está bien. Ahora, para los regresos, porque también una función definida en un intervalo compacto que sea continua, ya automáticamente también es uniformemente continua. Sí. ¿Hay algún otro que se le pueda agregar, ya sea alguno de los dos, digamos, a la continuidad, para que también implique que un tipo de regreso? O sea que además algo implica que sea absolutamente continua. Ajá. Es que la única que conozco es con medida. O sea, si la medida que genera es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue, pero absolutamente continua en el sentido siguiente, que fue a lo que se llegó, ¿no? Una medida es absolutamente continua con respecto a otra si el hecho de que un conjunto aquí tenga medida cero, al revés, ¿no? Si el hecho de que esto tenga medida cero, esto implica que mu de A también tiene medida cero. En términos de medida, o sea, si G tiene esa propiedad, que la medida que genera tiene esa propiedad, pues es absolutamente continua, pero no es lo que tú quieres. Tú quisieras una propiedad como analítica del tipo de estas cosas. No sé qué propiedad se le podría agregar. Yo tal vez ya esté resuelto el problema en algún libro, pero no lo desconozco. Es que de hecho se usa este concepto para resolver el problema de las Riemann integrables, ¿no? Justamente para decir las Riemann integrables y solo si es un conjunto de discontinuidades de medida cero. Sí. O sea, en esencia estoy metido. Sí, está metido ahí, pero así es precisamente la pregunta que hace, ¿qué condición se le podría agregar a una función continua para que sea absolutamente continua? O sea, ¿qué le falta para ser absolutamente continua? Le falta ser absolutamente continua, pero pero tú dices, ya tiene una parte, ¿no?, de la propiedad, pero una cosa agregada debe haber, ¿no?
Digo así, pensando en la matemática, pensando abstractamente, debe haber una condición que se pueda agregar para que esa función sea absolutamente continua. ¿Qué tan simple puede ser? No sé. Digo, eso nada más como porque eso pasa siempre, casi. O sea, si tú tienes alguna propiedad fuerte acá que implica una propiedad débil, si le agregas a esto algo, pues tendrías que tener esto. Y ese algo existe porque lo que pasa es que no sé si esté como mezclado con ese algo, no sé, puede ser una cosa rara. No, eso lo digo porque precisamente en mi tesis doctoral se presentó ese problema. Yo demostré que una afirmación que se hacía era falsa y di un contraejemplo. Y entonces mi director de tesis me dijo, bueno, ahora entonces se encuentra bajo qué condiciones sí es cierto lo que se afirma. O sea, esas no. Entonces, ¿qué se le tiene que agregar para que sí sea cierto? Y me decía, tiene que haber condiciones, o sea, me afirmaba. Entonces, encuéntralas. Las encontré. Y gracias a eso me dio el visto bueno para hacer el doctorado de Estado. Pero sí, es como una cuestión medio filosófica, ¿no? Pero bueno, no sé, la respuesta para no sé. ¿Sí? Bueno. En esa misma nota, Lebec puso que esa condición no solo es necesaria para que una función sea una integral indefinida, sino también es suficiente, pero no lo demostró. Pero es cierto. No sé por qué no lo demostró, lo intuía nada más, no sé. Pero es la condición, o sea, para que una función sea una integral indefinida, una función es una integral indefinida si solo si es absolutamente continua, con esa definición de absoluta continuidad. Esto ya lo afirmó Lebec, pero no lo demostró. Quien lo demostró más adelante fue Vitali, y de hecho Vitali es quien le da el nombre de continuidad absoluta a esta propiedad. Es el que acuña ese término. Y bueno, hay ahí algunas cosas ahí sobre Vitali. Vitali lo hizo esto para el caso multidimensional en Rn. Esto fue muy importante porque eso le sirvió a Radon, ya se lo había comentado, para unir la medida de Lebec con la medida de Stiglitz, la integral de Lebec con la integral de Stiglitz, y poder desarrollar una teoría general de la medida. Vamos a ver. Y además Lebec hizo una contribución también importante que ya iba, que como que marcó también el camino para definir una medida más general. En ese momento no se tenía idea de que se podía definir una medida más general en espacios abstractos. Se trataba de ver, no sé, como hasta dónde se podía llegar, ¿no? Las investigaciones, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Y a veces los enfoques con los que se dan los problemas, pues son los que marcan el camino. Para estudiar a las integrales indefinidas, más adelante en otro artículo, Lebec las estudió de esta forma y le dijo, bueno, a ver, en lugar de hacerlo como lo hice, voy a hacer esto, voy a tomar los conjuntos medibles y voy a definir la integral sobre E de una función con respecto a la medida, ¿no? Y estudió este tipo de funcionales definidas sobre conjuntos. Bueno, esto es así como fundamental porque es lo que da después pie, bueno, a demostrar, por ejemplo, que esta es una medida, ¿sí? Y a tratar el problema de las medidas sobre una sigma álgebra, pero ya no necesariamente la medida de Lebec. Él lo hace así y todo esto lo retoma Radon. Radon retoma todo esto, Radon ya define el concepto de función aditiva sobre una familia de subconjuntos. O sea, ve que esta es una función aditiva, es decir, si tiene dos conjuntos ajenos,
la unión va a dar a la suma, es una función aditiva. Me parece, si no me equivoco, que aquí función aditiva le llamaba a sigma aditiva ya. O sea, era la propiedad ya de sigma aditividad, pero le llamaban función aditiva. Si se tiene una colección acá infinita de conjuntos medibles ajenos por parejas, entonces la unión de ellos va a dar a la suma de las integrales. ¿Sí? O sea, la sigma aditividad. Y ya, pues estaba muy cerca ya de la definición general de la medida, ¿no? Pero bueno, finalmente todo esto concluyó, no inmediatamente, esto de Radon es 1913, todo esto concluyó finalmente en 1930 con el artículo de Radon-Nikodym. Nikodym lo que hace es retomar el teorema de Radon y le da ya una forma, la forma que conocemos actualmente. A Nikodym se le conoce por el teorema de Radon-Nikodym. En realidad Nikodym, en su artículo, es así como la síntesis de todo lo que se había hecho en teoría de la medida. Se puede considerar así como el libro que recoge todo lo que se había hecho en teoría de la medida, define la medida, ya con lo moderno. Yo creo que es la primera exposición sistemática de la teoría de la medida moderna, el artículo de Nikodym, de 1930. Y demuestra ahí que esto, ¿no? Que una función es que si se tiene una medida absolutamente continua con respecto a otra, en el sentido que dije ahora, entonces esa medida se puede expresar como una integral indefinida en el sentido del léxico, como una integral de otra función con respecto a la otra medida. ¿Sí? Sí, con el trabajo de Nikodym quedó formulada la teoría de la medida como se le conoce actualmente y quedaron establecidos los resultados básicos de la teoría de integración con respecto a una medida. Les voy a mencionar otra cosa, pero no me voy a detener mucho en esto. Paralelo a esto están los trabajos de Daniel, que son más en el sentido de Riesz. O sea, Daniel definió la integral como una funcional, o sea, él lo que hizo fue agarrarse a la integral de Riemann como funcional, es decir, a cada función, Riemann integrales se le asocia la integral. Entonces decía él, bueno, a ver, ¿cómo podría extender esta funcional de manera que tenga una integral definida para una función más grande? Bueno, lo hizo y llegó a una extensión que coincide con la que se obtiene con la medida de Lebesgue, pero ya es desde otro punto de vista. Y es importante, de hecho, últimamente se ha retomado en parte el método de Daniel, el método funcional. Inicialmente, en 1921, entre 1921 y 23, es cuando Wiener hace su trabajo sobre el movimiento browniano y define una medida sobre el espacio de las funciones continuas. Ya estaba el trabajo de Karateodori, el trabajo de Radon. Bueno, Wiener no toma eso, Wiener toma a Daniel. ¿Por qué? Porque el trabajo de Daniel, que es bien importante no solo porque lo ataca desde el punto de análisis funcional, lo que quería resolver Daniel era poder definir una integral en Rn. O sea, la integral de Riemann de Lebesgue pues se puede generalizar a Rn. Se puede definir la medida en Rn, ¿no? El problema que se presentó, que se plantearon en ese momento, es, bueno, y si tenemos una función con una infinidad de variables, ¿qué podemos hacer? Porque ya no se va a poder hacer este método. O sea, definir la integral en un espacio de dimensión infinita. El objetivo de Daniel era eso, definir la integral en un espacio de dimensión infinita. Y lo logró, y por eso es que Wiener toma el trabajo de Daniel, porque lo que quería hacer era definir la integral en el espacio de Wiener, que es un espacio de dimensión infinita. Entonces, el trabajo de Daniel fue muy importante para definir el modelo que da Wiener. Después ya se retoma o se reformula y se demuestra o se hace la construcción que hace Wiener utilizando medidas, no integrales.
¿sí? O sea, la construcción del movimiento browniano, o sea, el modelo matemático, ya se hace ahora, o digamos, lo estándar es hacerlo usando el método de Karateodori, no el de Daniel. Pero Wiener lo hizo utilizando el de Daniel. ¿Sí? Bueno. Bueno, eso es más o menos parte de la historia de cómo se llega a la integral o sea, cómo se desarrolló la teoría de integración paralelamente a la teoría de la medida, los nombres que aparecen ahí, en particular Fatou, que creo que hay que darle más relevancia a lo que hizo Fatou, a lo que hizo Ries, al enfoque funcional, ¿no? O sea, no quedarse nada más con el método de Karateodori de medida, sino el enfoque funcional también. Y bueno, yo lo que quiero exponer ahora pues ya es cómo queda o cómo quedó todo el problema de la integración, pero usando el método de Karateodori, ¿no? Digamos, es lo que no sé si se vio más sencillo o fue una cuestión ideológica, no sé, pero el método de Daniel realmente medio se abandonó, no se hacía referencia al método de Daniel. Entonces, pues voy a ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? Bueno, quise hacer esto porque es importante ver cómo fueron surgiendo los conceptos, cómo se fueron desarrollando y qué estaba desde un inicio como metido ahí ya, aunque sea en forma incipiente. Pero este problema de la continuidad absoluta pues viene a ser después fundamental para la teoría de procesos estocásticos. Es como se define la esperanza condicional, por ejemplo. O sea, sin esto, sin el tema de Radon y Kodim, no se podría hacer mucho, o un teorema similar, porque en la teoría de procesos ya se trata con variables aleatorias que no son independientes. Entonces, tiene sentido hablar de cuál es el valor esperado de una variable aleatoria sabiendo el valor de otra. Y eso no es un problema tan sencillo, pero bueno, lo hace sencillo el teorema de Radon y Godin. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Sí, comentaba de la síntesis que hizo Godin. Sí. Y con lo que ha hecho ¿Cuándo qué? Con la experiencia que usted tiene a lo largo de nuestros cursos, ¿hay resultados, digamos, que por su experiencia se le escaparon a Nikodym? ¿Tenerlos en esta síntesis es algo que sea necesario revisar aparte de su artículo? ¿Resultados se le hayan escapado a Nikodym? Pues no se puede decir que se le escaparon, porque bueno, lo que hizo es una síntesis de todo lo que había. No, recogió todo y agregó el teorema de Radon y Kodim, que es usualmente lo que cuando se hace una síntesis de algo, una buena síntesis, no es nada más decir, se ha hecho esto, se ha hecho esto y ahora yo agrego esto, ¿no? Así ha sido, ¿no? La síntesis de Laplace, de la teoría de la probabilidad, se hace una síntesis, pero agrega, ¿no? Dice, importante la función generadora de momentos, hay que utilizarla, cosas así. Entonces, no, que se le haya escapado algo, no, hizo una síntesis muy buena se podría leer, se podría tener como referencia para un curso de teoría de la medida, digamos, el artículo de Nikodym. Trae todo. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno. Entonces ya pasamos a cómo se define la integral, ¿no? Que estaba hablando acá de integrales. En realidad van a ver que es un proceso muy simple. Lebesgue le objetaban a Lebesgue cuando definió la integral que como que era algo complicado su procedimiento. Y decían, ¿para qué todo esto si tenemos la integral de Riemann? Le decían. Y entonces Lebesgue les respondió que en primer lugar no era complicado y que en segundo lugar esa integral permitía ampliar la familia de funciones integrables. Pero hubo cierta resistencia de algunos matemáticos a usar la integral de Lebesgue, seguían utilizando la integral de Riemann. Esto fue a principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI.
Y aquí en la facultad se sigue enseñando solamente la integral de Riemann. Tu resistencia. Sí, la resistencia, porque y queda una idea entre los estudiantes y cuando se dice la integral de Lebesgue, uy, debe ser algo complicadísimo. Para que no la quieran enseñar acá en los primeros cursos, debe ser algo así súper complicado, ¿no? Y en realidad, yo creo que es un error. Estamos todos atrasados en eso, en los cursos. En algún curso de cálculo debería haberse la integral de Lebesgue, en mi opinión. No, es que no es complicada, es más sencilla que la integral de Riemann, de hecho. Tiene propiedades más fuertes, se puede trabajar mejor. Entonces, Demostraciones más sencillas. ¿cómo? Demostraciones más sencillas. Demostraciones más sencillas, menos cálculos, no tan engorrosas, en fin. En Francia, los cálculos empiezan con la integral de Lebesgue. O sea, no ven la integral de Riemann, es la integral de Lebesgue directamente. Yo O creo sea, que la diferencia es un poco el desarrollo de la teoría de conjuntos, que no había permeado todavía. ajá, Porque la integral en la construcción de Cauchy sí estaba antes de los conjuntos. sí, Y con que eso se quedó en la tradición, con que era algo numérico y más fácil de manejar. ajá, En cambio, la integral de Lebesgue Ya está. necesita de la teoría de conjuntos. Sí. No puede existir sin eso. Bueno, no es que tampoco... sí, pero ya pasaron más de 100 años de eso. Lo que yo digo es que ya pasaron más de 100 años de eso y se sigue pensando que la integral de Lebesgue es como muy complicada. Y no, bueno, es más, tan no es complicada que espero, se lo voy a exponer en 10 minutos. Sin demostraciones, ¿no? Hay un resultado de Lebesgue que dice lo siguiente. A ver, Lebesgue tenía un enfoque geométrico tanto para la medida como para la integral. Y se basó mucho en el trabajo de Jordan, que también era geométrico. Borel decía algo así como que para que una función sea integrable, esto que está aquí, en un intervalo, y que por cierto, Lebesgue sí desarrolló también la teoría de la medida en R2. Entonces decía, para que esta función sea integrable, este conjunto tendría que ser medible en R2 y su integral tendría que ser la medida de este conjunto. Esa era la idea geométrica. Y demostró que esto es equivalente a pedir que el conjunto de puntos, estamos siempre de conjunciones en un intervalo AB, ¿no? Que el conjunto de puntos del intervalo AB, tales que f de x sea mayor que alfa, sea medible para toda alfa. Se demostró que para una función no negativa, ¿no? Que este conjunto es medible, sí, solo sí, pasa eso. Y de ahí que entonces se tome como definición de medibilidad esta. ¿Sí? O sea, si una función es medible, sí pasa esto. Esa es la definición de medibilidad. Se puede demostrar fácilmente que si pasa eso, que si pasa esto, un ejercicio sencillo para un poco la metodología en la teoría de la medida. Definamos H como el conjunto, otra vez lo que decías, Juan. La familia de conjuntos de Borel, o sea, los borelianos, en R, tales, o sea, tenemos una función de AB en R, con esta propiedad, ¿sí? Entonces tenemos la familia de conjuntos estos, tales que la imagen inversa de los de Becky sea lo voy a hacer con los borelianos. Digamos, vamos a poner que este sea boreliano, pero se podría poner aquí la medida de Lebesgue, ¿no? Pero que este sea boreliano. Entonces, tal es que esto también sea boreliano. Bueno, se quiere demostrar que esta H son todos los borelianos.
Entonces, que ese es uno de los métodos que se utiliza mucho en teoría de la medida. Uno es el teorema de clases monótonas, que se utiliza ahorita si no se puede hacer lo que sí se puede hacer aquí. Se demuestra que esa familia H, que tiene esta propiedad, forma una sigma álgebra. ¿Sí? Y como se tiene esta propiedad, es una sigma álgebra que contiene a los intervalos. Por lo tanto, contiene a los borelianos. Y ya está la demostración. ¿Sí? Si no se pudiera demostrar que esta es sigma álgebra, es decir, si no fuera simple demostrar, se intentaría el teorema de clases monótonas. Que se trataría de demostrar que esto se podría extender tal vez al álgebra o el teorema de clases monótonas para pi-sistemas, porque los intervalos sí forman un pi-sistema. Ver que este es un D-sistema que contiene a estos intervalos que forman un pi-sistema, entonces contiene a la sigma álgebra generada por estos intervalos. ¿Sí? O sea, demostrar que es una sigma álgebra a veces puede ser difícil, pero hay que demostrar que el complemento está. A veces hay problemas con los complementos. Con las clases monótonas solo hay que probar uniones numerables e intersecciones numerables. Con un D-sistema también. Bueno, un D-sistema es un poco más complicado porque sí hay que probar diferencias finitas. Pero si tuviéramos una álgebra, para probar que algo es sigma álgebra hay que pasar por demostrar que el complemento está y que la unión de dos está. Y eso a veces no es tan simple. En cambio, con el teorema de clases monótonas, solo hay que demostrar que es cerrada bajo uniones numerables e intersecciones numerables. Son los dos caminos, o se demuestra que es sigma álgebra o se demuestra que es clase monótona. Y se aplica a alguno de los teoremas de clases monótonas para probar que contiene a todos los medibles. ¿Sí? Son dos métodos así como estándar, ¿no? Uno dice, bueno, pues, es sigma álgebra y ya. O si no, se dice, bueno, entonces se aplica el teorema de clases monótonas y ya. Ni siquiera se escribe ni cuál teorema de clases monótonas. Porque el teorema de clases monótonas es toda la sigma álgebra, ¿no? Bueno, entonces, y de ahí, bueno, pues, de la condición de medibilidad ya más general, pues que sería que una función de R en R sería medible, f de R en R, f de, pues de hecho con dos espacios medibles, ¿no? Cualesquiera. Este es medible si solo si la imagen inversa de un medible acá es medible acá. ¿Sí? Es la definición general de medibilidad de una función. Como nosotros queremos nada más con las funciones en R, funciones definidas en un espacio de medida cualquiera, en R, un espacio, sí, en R, entonces lo que basta para que esta función sea medible es que la imagen inversa de un intervalo sea medible, ¿sí? Y este es un resultado de hecho más general. Si se tiene una sigma álgebra generada por una familia de conjuntos, cualquiera, si se prueba que la imagen inversa de uno de estos es medible acá, entonces la imagen inversa de cualquiera de estos también es medible acá. O sea, basta con demostrar para los generadores, ¿sí? Bueno, entonces esa es la definición de medibilidad. Bueno, entonces ya con los intervalos, que sería pues lo que escribí allá, con el conjunto de X ya vamos a tomar en un intervalo, ¿no? En AB, tales, y se puede poner de varias formas, como se suele escribir ahora, es que la imagen inversa del conjunto de puntos en AB, tales que f de X es menor o igual a X, menor o igual a f de X, no, de una función inmedible si la imagen inversa de f de la función de intervalo B, punto de AB tal es que f o sea, la imagen inversa de un intervalo, ¿no? Tal es que f de X es menor o igual que alfa para toda alfa en R. Una función es medible si este conjunto es medible para toda alfa. ¿Sí? Es como ya la definición. Y eso implica que la imagen inversa de cualquier boreliano es medible. Sí, es que no es como un conjunto. Los X en el intervalo AB, tales que f de X es menor o igual que alfa, pertenece a la familia de los borelianos, o sea, más bien a toda alfa en R, sucede que esa familia, la imagen inversa del intervalo menos infinito alfa, está en los borelianos, ¿no? Sí, que
¿Qué sería esto, no? ¿No es esto? ¿Tú dices que no está mal escrito? Esto es, Está un poquito mal escrito eso. a ver, X en AB, esto es un boreliano. Porque es decir que es un número menor igual que todo alfa, lo hace menos infinito. Sí, de hecho sí. Sí. El conjunto de Sí. Entonces mejor lo ponemos con la imagen inversa. Sí, imagen inversa. La imagen inversa de cualquier intervalo menos infinito X, ¿sí? Es medible. Boreliano. Sí. La imagen inversa de un intervalo de ese tipo es medible. Sí, mejor así. Sí, lo otro sí. Sí, porque era para todo X, no. Sí, entonces esa es la condición de medibilidad. Y de una función que no sea medible, la indicadora de un conjunto no medible. La característica es que vale 0 si está fuera del conjunto, 1 si está en el conjunto. Sí, esas. Es que precisamente por fuerza, o sea, para que no sea medible necesitas que la imagen inversa de alguien sea un no medible. Ajá. O sea, Sí. no necesitas tener un conjunto Sí. no medible. Sí, esta es una. Ahora, a lo mejor, como ya sé que es así más, dices, bueno, no, a ver, pero que no sea la función característica de un conjunto, ¿no? Ya va a venir la pregunta ahí en el grupo, ¿no? Un ejemplo de una función medible, pero que no sea la función característica de un no medible. Una función simple, pero con uno de los sumandos, la indicadora de un no medible. Algo así. Pero, Sobre un subconjunto de campos, sí. En general, esas cosas no son fáciles, dar ejemplos de cosas que no cumplen, porque pues de hecho el mismo Lebesgue no sabía si su integral abarcaba todas las funciones, si su medida abarcaba todos los conjuntos, o no. Bueno, la definición de la integral está basada en el concepto de función simple. Una función es simple si tiene esta forma. ¿Verdad que es así súper sencillo? La definición. Desde k igual a 1 hasta m. Una función es simple si tiene esta forma, donde estos conjuntos son medibles y son números reales. ¿Sí? La función es la indicadora. Sí, esta es la función indicadora, la que vale 1 sobre EK y 0 fuera de EK. ¿Sí? Entonces, esas se les llama simples. Y de hecho la función indicadora es medible. Ella misma es medible. La función indicadora es medible, sí, porque la imagen inversa de cualquier boreliano va a ser o todo, bueno, si contiene al 0, sí, porque toma valores solamente 0 y 1. Entonces, si el medible allá contiene al 0, va a ser el complemento. Entonces vacío, el conjunto, su complemento o el total. Sí, exactamente, sí. Y viene como el resultado clave para definir la integral, que dice que si se tiene una función de AB, estoy poniendo de AB, pero en realidad aquí podría poner R, pero bueno. De hecho aquí es en los reales extendidos. No negativa. Se comienza con las no negativas, se define la integral de funciones no negativas y luego se pasa a las que pueden ser también, tienen valores positivos y negativos. Entonces existe una sucesión de funciones simples, no decreciente, una sucesión, vamos a ponerla así, de funciones simples, tales que el límite de phi n de x es f de x para todo x. Es decir, toda función medible se puede aproximar mediante funciones simples, una sucesión no decreciente de funciones simples. ¿Sí? Es como el resultado clave. ¿Por qué es el resultado clave? Porque después, de hecho, la misma definición de la integral va a estar basada en esto, y después, para probar propiedades de las funciones medibles, pues va a hacer uno uso de este resultado. Las demuestra uno para las funciones simples
y después por un paso al límite las demuestra para las funciones medibles. Son como así de simples las demostraciones en la teoría de integración de Lebesgue. No sé si ese método tiene algún nombre oficial. Informalmente yo he visto que luego le llaman como inducción. ¿Inducción? Porque es como primero para las síntesis, entonces contagiar más y más. O sea, yo no le he visto ningún nombre, pero es así como el caballito de batalla para las demostraciones. Algunos le llaman el método de inducción. No lo he visto escrito en ningún libro, pero como que por el método de inducción, bueno, es el método de inducción, pero yo diría que es el método para trabajar con las funciones medibles. Y la demostración es interesante porque también o sea, la sucesión que encuentra Lebesgue para aproximar una medible también es interesante, porque esto deja ver otra idea de que no está implícita en lo que no está explícita en lo que dice Lebesgue, pero que pues da una idea de qué diferencia, una de las diferencias que hay con respecto a la integral de Riemann. Lo que hace Lebesgue es dividir en el dominio, ¿no? No, en el dominio no, en el contradominio, o sea, una función de aquí a acá, divide esto en intervalos pequeñitos, a diferencia de Riemann, que lo que hace es dividir en intervalos pequeñitos el dominio, ¿no? Y bueno, lo hace con intervalos de la forma m entre 2 a la n, o sea, puntos con m entre 2 a la n, y después n pues lo va a hacer tender a infinito, ¿sí? Entonces, y aquí ¿qué sería lo interesante? Fijémonos en uno de estos. Entonces, aquí hay que hacer la distinción, para que no se traslapen, vamos a ponerlos cerrados aquí y abiertos acá. Aquí empieza aquí con el 0 y aquí abierto, ¿sí? Así son ajenos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que como este es un intervalo, la imagen inversa acá es un medible. Y entonces, lo que se tiene es que, primero es la demostración, ¿no? Primero la demostración de que si se define entonces phi n como la suma desde m igual a 1 hasta n por 2 a la n, esto es como para abarcar todos los posibles intervalos de m menos 1 entre n, por la función indicadora del conjunto de puntos y allá en la imagen, que le estoy llamando f, porque esto puede ser para cualquier f en realidad, tal es que m menos 1 entre 2 a la n sea menor o igual que f de y menor que m entre 2 a la n. La función indicadora de esto, evaluado en x, esto se define así: si fn es menor que n, y se define como n si fn es mayor. ¿Perdón? F de Y, es F de Y. Si F Sí, una función está es que f de... ¿En dónde? En lo último, Sí. F de... Si f de... de y... No, de hecho sí sería de X. De x, ¿no? Sí sería de X. Sí, es que no lo puso. De x, ¿no? El Aquí. conjunto corre sobre las Y, pero la variable es X. Sí. Es que faltaría que evaluar phi n en x, a la izquierda. Hasta la izquierda. Ah, sí, acá, esto es en x, sí. Phi n evaluado en x. Y el valor que se le pone en el n menos 1 entre n, realmente es n menos 1 entre 2 a la n. Entonces, si la función, nos fijamos en todos los puntos,
o sea, por acá está la gráfica de f, ¿no? Entonces, no sé, pero como sea aquí. Entonces, aquí tenemos este pedazo. Entonces, tenemos que tomar la imagen inversa de este pedazo unido. Acá también tenemos esto que hay entre estos dos, la imagen inversa de este pedazo. En general, la imagen inversa de este intervalo acá, ese va a ser un medible. Entonces, lo que está haciendo es partir esto en conjuntos medibles, pero ya sabe que en cada conjunto medible, entre qué valores está la f. ¿Sí? Y pues ya, pues el resto es fácil. Hay que probar que eso es no decreciente. Efectivamente, el revolución no decreciente. Y que aproxima a la f cuando n tiende a infinito, que va a ser también muy sencillo porque, pues, cuando vale esto menor que n, es esta, y cuando n tiende a infinito, pues se va a acercar efectivamente a la función. ¿Sí? Ese es como el teorema clave, o sea, de descomposición esta, que bueno, algunos lo presentan así, ¿no? O sea, una diferencia con la integral de Riemann es que le ve que en lugar de partir el dominio, lo que parte es el contradominio, ¿no? Y usando esta idea, o sea, igual con intervalos acá, ¿no? Pero como la medibilidad es tal que la imagen inversa de un intervalo es un medible, entonces lo que está haciendo acá pues, es hacer una suma. Pues si quieren ya incluso se puede definir la integral, ¿no? Ya. Sí. De hecho ya de una simple, la integral de una función simple, pues la va a definir como la suma de bk por la medida de k, que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es el valor que toma por la medida del conjunto en donde toma ese valor. ¿Sí? Y usando este resultado, entonces la integral de f la define como el supremo de las integrales de las funciones simples que sean menores o iguales a la f. Es que phi es menor o igual a f. Es decir, toma todas las simples que sean menores o iguales que la f, toma el supremo y esa es la integral de la f. Y esa es la integral de la f. Está muy simple, ¿no? Más fácil que la de Riemann. Pero es la definición de la integral de la f. Hay un detallito, ¿no? Que hay que probar. Por ejemplo, esta función simple se podría escribir de diferentes maneras. ¿Sí? O sea, no sé, de hecho la forma canónica, lo que llaman la forma canónica es tomando todos los posibles valores de esta función, que es un número finito, y escribirla como la suma de AK por I de FK con estos ajenos. De hecho, la forma es tomar la imagen y la imagen inversa de cada uno de los valores de la imagen. A ver, ¿cómo? O sea, se tomaría, por ejemplo, porque una función simple esencialmente es una función medible que tiene imagen finita. Sí. Entonces es... Sí, es un conjunto de puntos finito. Tomar los elementos de la imagen y en la indicadora esos FKs los que serían la imagen inversa de cada uno de esos, sí. Cada uno de esos, y así se tiene una partición completa del... Sí, exactamente, del espacio, exactamente. Y esto es lo que se llama la forma canónica. ¿Sí? Aquí ya estos son distintos, son los distintos valores que toma la función, y acá tenemos una partición del espacio del dominio. Hay que probar que esta suma pues coincide con la suma de la canónica, ¿no? Pero pues eso, a ver, hay que hacer una serie de pasos, pero no es difícil de demostrar. Aquí es que cambiar, 7FK. Es una construcción conjuntista de la parte. Sí, nada más es jugar un poco ahí con cómo se parte el intervalo acá, o sea, es muy fácil porque es finito todo. ¿Sí? Para ver que está bien definida, ¿no? Porque si no, no estaría bien definida esa integral, ¿no? Si para cada expresión que tuviéramos de la función simple, el valor que define aquello fuera distinto, pues no estaría bien definida. Pero no importa cómo se expresa esta, ya como función simple, no, tiene que ser siempre como función simple. Aquella suma nos da lo mismo. ¿Sí? Y
pues como toda, bueno, aquí está en el fondo esta idea, ¿no? De que toda función se puede aproximar por funciones simples. Entonces, bueno, el supremo de las integrales de las funciones simples, pues es lo que nos va a dar la integral de la función. ¿Sí? Y luego, pues ya vienen los teoremas que muestran que esta integral, pues tiene propiedades muy bonitas, ¿no? El teorema de la convergencia monótona, el lema de Fatou, después el teorema de la convergencia dominada, o sea, varios teoremas, bueno, ahí los ven en el libro, pero esta es la construcción de la integral de Lebesgue. Y es una construcción, además, general, es decir, no se aplica solamente a la integral de Lebesgue. Con esto podemos definir tenemos un espacio, tenemos dos espacios, un E con su sigma álgebra y una medida, y acá un F, no, bueno, es esto, ¿no? Y una función de E en R, o en los reales extendidos, medible ¿en qué sentido? Pues en el sentido que la imagen inversa de un boreliano, se pueden definir los borelianos en los reales extendidos, nada más se le agrega el infinito y el menos infinito, eso es fácil. La imagen inversa de un boreliano sea un medible acá, y entonces se puede definir la integral de esta función con respecto a la medida. Igual, exactamente igual. O sea, se definen las funciones simples, toda función medible se puede aproximar por funciones simples, y la integral de esta va a ser el supremo de las integrales de las funciones simples. Tiene que también ser no negativo. Sí, esto para las no negativas, entonces aquí primero lo se hace para esta. Después para las que pueden tomar valores positivos y negativos, lo que se hace es descomponer en su parte positiva y su parte negativa, o sea, haciendo las dos positivas. La integral de esta está bien definida, o sea, está definida así, esta también. Entonces, si estas dos son finitas, se define la integral como la diferencia de las integrales. O si solo una es finita, pues puede ser infinito o menos infinito. ¿Sí? Es lo que, ya ese paso es... Bueno, de hecho, hay que hacer ese paso porque el teorema de la convergencia dominada es se tiene una sucesión de funciones integrables tales que están dominadas por una función integrable, entonces, y estas convergen a una función f, entonces la integral de la función es el límite de las integrales. ¿Sí? Y todos los dos teoremas básicos de convergencia, bueno, los dos son dos de los teoremas básicos. En mi opinión hace falta un tercero como básico, es decir, hay que dejar un tercero como básico porque es un poco más complicado, que tiene que ver con la integrabilidad uniforme, que si tiene una sucesión de funciones que es uniformemente integrable y que converge, entonces la integral del límite es el límite de las integrales. Pero hay que meterse este concepto de integrabilidad uniforme, que es muy importante en la teoría de la probabilidad y en particular en el cálculo estocástico. ¿Sí? Pero bueno, eso ya son como agregados, ¿no? Lo básico es esto. Se define la integral de una función no negativa, para una que toma valores positivos y negativos se hace esto, y es muy fácil por ese resultado de que toda función no negativa se puede aproximar por funciones simples no negativas, una función monótona no decreciente. Y ya, bueno, lo interesante es que esa definición pues tiene propiedades bastante fuertes que no las tiene la integral de Riemann. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí estamos poniendo notaciones de X, sí. Porque cuando la función fuera Riemann integrable resulta ser equivalente a las dos integrales. Sí, si la función es Riemann integrable, entonces es Lebesgue integrable. ¿Cómo sería la extensión a las Lebesgue Stiches? A la integral de Lebesgue Stiches. Ah, pues igual, aquí esta medida sería, primero para una función, aquí puse f. La medida primero sobre sí. reales, que es usando el proceso Karateor y asignando en vez de la longitud del intervalo la diferencia en la... Sí, si tienes una función monótona no decreciente continua por la derecha, hay que asociarle a esta una medida. Como decía hace un rato,
La condición es que, y que se cumple, es que si un intervalo está contenido en una unión de intervalos, entonces h de b menos h de a es menor o igual, intervalos ahora de esta forma, ¿no? Así. Es menor o igual que h de bn menos, que la suma de h de bn menos h de n. Entonces con esta propiedad puedes definir una medida, definiendo qué cosa, la medida exterior de un conjunto A, lo defines como el ínfimo de las sumas de h de b menos h de a. Entonces en lugar de la longitud del intervalo, esta suma, BJ y AJ, ¿no? sí, BJ y AJ. HJ, sí. La unión de esos intervalos cubra. Sí, para todas las, para todos los intervalos tales que su unión, tales que A está cubierto en la unión de los intervalos AJ. Vamos a llamar intervalo AJ, ¿no? Que es el intervalo AJ, sería el intervalo AJ mejor. Entonces defines la medida exterior así, aplicas el teorema de Carateo-Dori, que se cumple, es decir, la función que define resulta ser sigma subaditiva gracias a esta propiedad que escribí por aquí. Bueno, no la escribí, lo dije nada más, esto de que g de b menos g de a es menor o igual que la suma de las g's acá. Esto te da la sigma subaditividad aquí, defines medibilidad igual, que se definió con Lebesgue, y entonces ya tienes una medida, pues que la podríamos llamar, no sé, mu de, ¿cómo es? Mu de f, ¿no? La medida mu generada por f. H sería, ¿verdad? ¿Perdón? H, ¿no? H. Es que es Ah, sí, h está, muy de h, sí. Y entonces, ¿cómo defines la integral de una función con respecto, o sea, ya como integral de Lebesgue con respecto a h? Pues sería la integral de esta f con respecto a la medida que genera h. De hecho, esto todavía se puede hacer más lejos, se puede llevar a Rn. Ah, sí. Este proceso con funciones, un poco como las distribuciones de probabilidad de un Rn. Sí, se puede llevar. Bueno, el paso siguiente sería llevar esto a Rn, sí, y se hace, ¿no? De hecho, eso se hizo históricamente. El problema que se presentó, bueno, sí, Clara. Sí, bueno, este es el caso en el que h sea no decreciente, ¿no? Sí, y si es solamente, si es de variación acotada, se descompone como una diferencia de dos funciones no decrecientes. Y se define la integral como la diferencia de las integrales si son finitas. ¿Sí? Sí. Tengo una duda con esto que, por ejemplo, la condición sobre la diferencia de f, ¿no? Que es finita y la parte negativa. O sea, eso nos deja ver ya de entrada que si se extiende otro tipo de espacios en posterior, esta integral definida es un operador lineal. Sí, es un operador lineal. Sí, se demuestra que la integral de una suma, la suma es integral. Bueno, que es lineal, sí. Con paréntesis, ¿no? De si es finito, es infinito. Sí. Y por esta parte de que si medimos un espacio, digamos, que nos damos con la medida de Lebesgue un valor infinito, ya no tenemos un operador acotado. Viendo esa integral. A ver, otra vez. Teniendo valores infinitos. Sí, que nos permite asignar una medida, nos permite asignar el valor infinito a una medida, ¿no? Unas condiciones de integral de Lebesgue. En este caso, bueno, ya de entrada tenemos un operador lineal, pero no acotado. Dependiendo de lo que definas. Porque puedes definirlo, sobre todo las medibles no ser acotado. Sí, sobre todo las medibles no. Pero si lo defines sobre las medibles esencialmente acotadas que se construyen, sí es bueno, nada dependiendo si la medida es finita, siempre se vuelve acotado, sino pues tienes que definir otra clase de funciones en donde también puedes volver un operador acotado, pero vas haciendo los espacios de funciones más Sí, pequeños. son más. Pero, ¿y tu pregunta cuál era? ¿Que entonces qué pasaba? ¿Que se hacía en ese caso o qué? Bueno, sí, con este, perdón, Uno empieza primero con lo acotado y después ya se puede extender a más, ¿no? Ahora, esto de verlo como funcional lineal, precisamente es lo que hizo Riesz, también Daniel, pero Riesz, pues precisamente dice, pues sí, pues es una funcional lineal, y además tengo mi teorema, bueno, el de Riesz, ¿no? Y de la representación. Entonces, es una funcional lineal, pues se puede representar mediante una integral. O sea,
encuentra las condiciones para la función lineal que permitan representarla como una integral con respecto a una función de variación acotada. El teorema de representación de Ries. Ese enfoque funcional tiene sus frutos. O sea, muchas veces el enfoque es así, muy importante, ¿no? Cuando Lebesgue cambia el enfoque para las funciones que él llama de integrales definidas, a verlas como funciones de conjuntos, es un paso gigantesco. Ese enfoque permite ya definir funciones sobre conjuntos. Y de ahí ya, digamos, alguien da otro empujón para ya definir una medida sobre los conjuntos medibles. ¿Sí? O sea, esos cambios de enfoque son, el de Riemann que hace, ese es el que a mí más me impresiona, como un pequeño cambio de enfoque, ¿no? Antes de Riemann, Cauchy definió la integral como la definió Riemann, pero solo para las funciones continuas. Y después, para las discontinuas, buscaba una nueva definición. Entonces llega Riemann y cambia el enfoque y dice, no, yo la voy a definir igual para todas las funciones. Y me voy a abocar al problema de caracterizar a las funciones que son integrables. Bueno, ese cambio de enfoque, ¡pum!, le dio un boom al desarrollo de la teoría de integración. Hasta llegar al trabajo de Lebesgue, de hecho, que demuestra que una función es Riemann integrable si, solo si, el conjunto de puntos en donde es discontinua tiene medida cero. Eso es para toda medida. No, en el caso de la integral de Riemann, se puede dar un resultado más general con la integral de Lebesgue-Stiglitz. Una función f es integrable con respecto a g, o a una función, vamos a poner primero no negativa, monótona no decreciente, no negativa. F es integrable con respecto a esa g si, solo si, el conjunto de puntos en donde f es discontinua tiene medida cero para la medida generada por esa función. Se puede dar ese resultado. Y ya quedan caracterizadas las funciones que son Riemann-Stiglitz integrales, en términos de la medida que genera la función con respecto a la cual se está integrando. Y cuando la función es la función de identidad, realmente la medida es la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue, exactamente. Ahora, también otra cosa interesante es que casi todas las medidas, digo casi todas, son, o sea, de cualquier medida sobre R, casi cualquier medida sobre R es una medida generada por una función de variación acotada. Bueno, más bien por una función monótona no decreciente continua por la derecha. Casi todas. Las sigma finitas. Porque si no es sigma finita, es decir, que sea sigma finita quiere decir que existe un conjunto numerable de conjuntos medibles, tales que su unión es el total y cada uno de ellos tiene medida finita. Entonces, si la medida es sigma finita, ¿qué estaba diciendo? Es generado por una... Ah, sí, esa medida es generada por una función monótona no decreciente. Y el procedimiento es relativamente fácil porque defines una medida, a ver, si la medida fuera finita, simplemente haces esto. Defines mu del intervalo menos infinito x. ¿Así? La función que lo va a poner f de x. Sí, esa va a ser esta medida. Sí, esta va a ser la función f de x. O sea, si tú tienes mu, una medida finita sobre los reales, entonces defines h de x así, y entonces la medida generada por esta h es esta mu. Entonces, todas las medidas finitas están generadas por alguna función monótona no decreciente, continua por la derecha. Y se puede llevar esto hasta las sigma finitas. Y ahí hay que trabajar un poquito más. Viene todo eso desarrollado en el libro. Sí, cierto. Ahí hay un estudio en el libro que es medio engorroso, pero es necesario para ver todo esto ya para extenderlo al caso de las medidas sigma finitas. Hago un estudio detallado de las funciones monótonas no decrecientes, de cómo se puede descomponer en una parte continua por la derecha, una parte continua por la izquierda y una parte de saltos. Y de esa manera ya pues se aplican los resultados para cada uno de esos pedazos y ya luego se tiene para la otra, ¿no? Para la completa.
Y es nada más una cuestión ahí técnica. Lo básico es esto, ¿no? Ya después es ir extendiendo esto hasta donde se pueda. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Queda claro más o menos lo que es la integral del LB? No demostramos los resultados, pero si ven el libro van a ver que las demostraciones son bastante simples. El único teorema que me parece... Hay dos teoremas, hay dos resultados que son... o hay dos cosas que podrían ser más complicadas. La definición de una medida con signo y la demostración de que toda medida con signo se descompone como la diferencia de dos medidas. ¿La descomposición de Hahn? La descomposición de Hahn, ¿no? Porque hay que meterse ahí con algunos conceptos. La descomposición de Jordan, ¿no? ¿Cómo? La descomposición de Jordan, que es una de las medidas de Hahn, que es la del dominio. Pero sí estudia la descomposición de Hahn, ¿no? Sí, es que algunos, creo que Gramsci le pone a la descomposición que es ese del dominio del conjunto, que se encuentran conjuntos maximales donde siempre la interceptar la medida es positiva y otro donde siempre es negativa. Se le llama descomposición de Hahn. Y la Jordan es la de la medida. Bueno, ahí hay algunos detallitos que hay que tener cuidados. Ahí hay algunas sutilezas para descomponer una medida con signo en la diferencia de dos medidas. Y el otro es el teorema de Radon-Nikodym, que tiene sus sutilezas. Pero ahora, fíjense que el teorema de Radon-Nikodym pues tiene toda una historia desde Lebesgue, ¿no? Desde Lebesgue, o sea, tiene una historia como de 30 años. Que se fueron dando ideas. Y pasaron Radon 1913, Nikodym 1930, pasó todo 17 años para que se pudiera dar, o para que se diera, no sé si se podría dar antes, porque la matemática pues se va inventando, ¿no? Aquí Saúl va a decir, no, los números están ahí, los descubrimos, ¿no? O no sé, es pitagórico, así pitagórico, pero a ultranza. Yo no soy pitagórico. Sí hay quienes dicen que se descubre, ¿no? A ver, se descubre esto, yo digo que se inventa. Entonces, Lebesgue inventó la medida, no la descubrió, ¿dónde estaba? Es que la cosa es, son como los dos. ¿Cómo? ¿No? Inventa uno las definiciones y después ve qué dan. Y después ves que da, ¿no? Sí, pero la inventas. Sí, pero el punto es la definición la inventamos. Ahora, alguien puede decir, sí, pero la inventas no nada más arbitrariamente, ¿no? La inventas con lo que tienes. La inventas para que te sirva para algo o para lo que quieres resolver, ya sea dentro de la matemática o con un problema de la realidad, ¿no? Como hizo Stiglitz. Stiglitz estaba trabajando en un problema de física cuando definió la integral de Stiglitz. Entonces las necesidades del problema llevan a definir eso. Entonces uno puede pensar, bueno, pues es que ya está ahí en el problema, entonces, la matemática, y hay que descubrirla. Yo pienso que no. Que uno le inventa de manera que te permita estudiar eso y esto que inventas pues es una aproximación. Yo les decía la vez pasada, no estás de acuerdo, Saúl, los reales, el conjunto de números reales no existe en la naturaleza, ¿o sí? Bueno, digamos, ahí la pones un poco difícil, pero si nos remontamos a los naturales, sí, digamos que los naturales son naturales, digamos, es el conteo, ¿no? Y tú dices, ya de ahí llega uno a los reales. Bueno, no yo, sino... Sí, bueno, históricamente así se da, ¿no? La frase está de... ¿Quién era? Que dice que Dios creó los números naturales y todo lo demás es invención del hombre. Entonces los naturales serían lo que está en la naturaleza, o lo que sí ya está. Eso se descubren, bueno, y lo demás se inventa. Y algunas formas, ¿no? Formas geométricas y todo eso. A ver, un círculo no existe en la naturaleza. No, pero pues así vemos la luna, ¿no? No la vemos, pero no es un círculo. En nuestra mente queda incrustado como un círculo perfecto. Sí, pero ¿por qué queda incrustado como un círculo perfecto? Por la imagen. O sea, porque la tenemos en la mente ya, ¿sí? ¿O cómo? No.
idealización, ¿no? ¿Cómo? Es una idealización, ¿no? De perfección. ¿Es una qué? Una idealización. Sí, bueno, yo también así lo veo como una idealización, ¿no? Igual la recta, yo les comentaba la vez pasada, ¿no? A ver, la recta está formada por puntos que para un físico no existen. Son puntos que tienen longitud cero, área cero, volumen cero, todo cero. ¿Qué es esto? Es el vacío. Pero si los juntas, tienes los reales. Es una invención humana, ¿no? Tú dices, bueno, pero vino de los naturales. Bueno, es que cuando pienso así como lo acabas de plantear, veo, digamos, las distintas civilizaciones que dieron con ese concepto. Digamos, concretamente el de número real. Los griegos antiguos se lo encontraron. No hay documentos que atestiguen que los mayas de la antigüedad lo tenían, pero sí se pueden, bueno, al menos por su arquitectura, pensar que ellos conocieron el número real. U otras civilizaciones donde se lo encuentran, y entonces eso de encontrárselo, pues ya pareciera que no es una invención, ¿no? ¿Cómo llegué a lo mismo, digamos, siendo maya, por decir, que un griego al que nunca conocí, si estamos... Entonces, para los números naturales, digamos como que, si dices, bueno, los mayas, los babilónicos, los egipcios, o sea, los temas de numeración, pues eran para contar, ¿no? Y están ahí los naturales, entonces... Pero sí depende bastante de la civilización y civilizaciones que también, alguna vez vi un documental que todavía hasta la fecha en Australia había una tribu que no tenía números, no sabía contar, o sea que literalmente cuando hablaban sobre cantidades solo sabían hablar de uno o varios, no tenían los... Sí, yo también leí algo de eso, los naturales. ¿Y en dónde? A ver, nada más para entender, ¿no? ¿En dónde estarían? ¿En la mente? O sea, ¿es innato? ¿O cómo es? Híjole, pues bueno, esas preguntas que me haces pues, son difíciles de contestar. Yo pienso que un poco, digamos, los hombres prehistóricos pues, se los encuentran en sus manos, pero lo que está diciendo Esteban es de que pues no es cierto, o sea, ni siquiera con una mano alcanzaron a contar los dedos de ahí, ¿no? Uno, dos, quizá, y lo demás pues ya son... Varios. Sí. No, de hecho, también nosotros, pues, con unos casos, yo creo que había también limitaciones. Bueno, por ejemplo, yo no creo que tengamos un ejemplo explícito donde hayamos visto un número exorbitantemente grande como los que podemos pensar, como por ejemplo un 10 a la 63 que es un mol, dudo que alguna vez se haya parado a contarlo. O sea, como para decir, he visto que existe ese número. Aunque los mayas tenían 20 a la 20 y... Ah, sí, los cartoons, No, tenían... O sea, pero en este documento, Esteban, al final, para mantenernos, digamos, que aterrizados, o sea, se construyen los conceptos ¿no? en abstracto, pero nos mantenemos como unidos siempre rescatando relaciones, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en esos números tan pequeños o en esos números tan grandes. Entonces, usamos muletas, por ejemplo, no sé, en el sistema solar, no usamos proporciones que para nosotros, pues, todavía están dentro de nuestra concepción o de lo que podemos entender. Entonces, en base a relaciones, nada más decimos, bueno, no sé, en el espacio hay esta proporción entre la naranja y el grano de sal, ¿no? Y eso nos ayuda como muletas, porque ciertamente da más dimensiones, objetos multidimensionales, ¿no? Sí, o sea, realmente son muchas cosas que yo creo que simplificamos, ¿no? Sí. Como pensamos que puede haber una infinidad de números. Hay una escuela de lógica que justamente no cree en eso. Sí, hay otras discusiones históricas, ¿no? Igual polarizadas, que a uno lo sienta, ¿no? Una pregunta muy simple, lo sientan a uno, pero bueno, lo que usted dijo, ¿no? Existen modelos, la matemática es así, es consistente en esta parte, no sirve para eso, y pues hay peleas que son un desgaste sin terminar. Yo antes de que me enterara de la teoría del Big Bang,
tenía una duda existencial. Decía yo, el infinito. ¿Existe en la realidad un tiempo infinito? Decía yo, bueno, a ver, parece que como que el universo, de alguna manera o de otra, va a estar siempre, ¿no? O sea, se va a conservar, aunque cambie de forma, lo que sea, pero destruirse, o sea, quedar en la nada, y decía yo, no. Pero pensar en que la evolución del universo, y esto va a ser hasta el infinito, digo, pero todavía no ocurre. Pero entonces me preguntaba, bueno, ¿y en el pasado? ¿Desde cuándo está el universo? Lleva una infinidad de tiempo existiendo. Me decía yo. Después me salen el Big Bang, que el tiempo se inventó que no existe el concepto de tiempo antes del Big Bang. Entonces ya me dieron en la torre. Bueno, no me dieron en la torre, bueno, sigo sin entenderlo. Porque antes del Big Bang, y dicen ellos, no se puede hablar antes del Big Bang, porque antes del Big Bang no hay tiempo. Bueno, pero ¿qué hay? Bueno, hay espacio, ¿no? Pero es que antes no puedes decir nada, dice, no lo acepto, que no puedo decir nada. Pero Dios decía, el infinito, pues ahí está, el tiempo o el universo, lleva una infinidad, ¿no? Porque o se creó de la nada, yo ahí me uno a los filósofos que dicen, no se puede crear algo de la nada. Así, de la nada, se crea, ¡pum!, sale, y dije, ¿de dónde sale? Las causalidades, ¿no? Sí, ahí solamente Dios, ¿no? Solamente que uno piensa en Dios. Es una correlación, ¿no? Entre lo que entendemos como real para la vida real o lo que tenemos para ver como lo abstracto. Finalmente, el ser humano ha intentado avanzar sobre lo que tiene, sobre lo que se va... Y sobre lo que no tiene también. Entendiendo, pero la abstracción lo rebasa tres patadas. ¿No? Sí. Es capaz de pensar en eso, aunque lo puedas a uno, pero la abstracción te lleva a otros conceptos. Y vas avanzando y te vas dando cuenta que algo que no entendías, a lo mejor en el futuro sí ya se entiende, comprende lo que pasa con la física. Es una correlación, finalmente, a lo mejor sí inventas, pero inventas sobre bases. Sí, eso sí, es claro que inventas sobre también no inventas de la nada, también no se puede. ¿Qué haces de la nada? Sí, tienes una experiencia sensorial y todo, y toda la cultura, ¿no? Que está uno atravesado por toda la cultura de la época. Entonces, sí, claro que es sobre una base, pero lo que pasa es que luego se llega a extremos, ¿no? Yo les comentaba que he escuchado que hay quienes dicen, no sé, una teoría tiene que ver con la mecánica cuántica. Y la teoría dice esto. Entonces, dicen, pues esto es la realidad. Entonces, si de eso dice la teoría, así debe ser la realidad. Y entonces dice, la teoría dice tal cosa, entonces eso debe existir. Y yo, no, ¿por qué? O sea, ese es un modelo. Entonces no puedo decir, todo lo que diga el modelo es real. ¿Quién decía eso? Es algo de Hegel, ¿no? Todo lo que... Hegel decía algo, ¿no? De algo que todo es real y todo lo real es así. Hegel, sí. Algo. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es eso. Todo lo racional, pero no en el sentido de los racionales, ¿no? Todo lo que se pueda racionalizar es real y todo lo real es racional. Y bueno, después fue refutado, ¿no? Pero hay muchos hegelianos todavía. Yo creo, ahorita pensando en voz alta, es medio chiste, pero yo creo que algunos de los muy, muy ricos en el mundo sí creen en el infinito, ¿no? Porque mientras más dinero tienen, más quieren acumular, ¿no? Nunca termina el deseo de acumular, acumulan. Y ya tienen, he visto últimamente unas películas de narcos, ya tienen, pero así, cuartos repletos de dólares, cuentas en Suiza, cuentas en Estados Unidos, y quieren más.
Es un fenómeno humano llamado adicción. Pero es que desde la psicología existe un vacío Que se quiere llenar. Como sujeto, existe un vacío, entonces es lo que busca tratar de encontrar algo. Además yo creo que sí creen más en lo finito, porque ven que nosotros estamos compitiendo con ellos, ¿no? En cuanto a si también consumimos, y dicen, no, se lo van a acabar, hay que acabar con ellos. Sí, pero a mí me causa curiosidad los narcos, la verdad. Es que ya tienen mucho y siguen, y saben que si siguen van a terminar muertos o encarcelados. Ajá, y antes, o sea, es más probable que si sigues, o sea, si te paras, si te acabas y te retiras, hasta ahí te quedas y te quedas bien. Y si sigues más, vas a acabar metiendo la pata por nada más, tantito más. No, porque alguien va a llegar y se va a querer apoderar de lo que tienes y te va a matar o te van a meter a la cárcel. Un juego, como los que son adictos al juego, ¿no? Exacto. Que es una apuesta donde estás Ujú. apostando justo en todo lo que tienes y que vas a ganar todavía eso y más contra tu vida. Al final del día es una apuesta. Sí, sí. Hay unos trabajos interesantes, no sé si ustedes han checado, de este señor de Daniel Kahneman, y que después continuó otro que se llama Dan Ariely. Entonces, Kahneman es el Nobel de 2002 de Economía. Él se formó en psicología, después por ahí hizo un máster en matemáticas. Entonces, lo que está muy padre del paradigma que él presenta sobre esas teorías clásicas, con esa economía que se trata de salir un poquito del vaso, digamos, y pues vamos a preguntarnos, ¿no? O sea, sobre qué toman las decisiones, ¿no? O sea, qué tan irracionales son nuestras decisiones, aún teniendo información, digamos, en un sentido más objetivo. Y o sea, ese es uno de los temas bien... Pues muchas veces son irracionales, ¿no? Exactamente, porque, o sea, uno puede... Tú dices, lo que está- hago esto, pero me expongo a esto, pero no lo piensas en el, te expones a tal cosa. Te puedes decir, dentro de su validez, ¿sabes? Esta es la decisión óptima, ¿no? Bajo lo que tú quieres optimizar, punto, esta es la decisión. Y al momento de tener el papel, los resultados, pues, nos da una corazonada, una cosa, pues, que lo tiramos por la borda, pues, y va esa parte de anclaje, ¿no? De vicio, en la forma que sea. Yo veo que también está mucho detrás la idea del poder, ¿no? No solo el dinero, sino el poder. O sea, el dinero sienten que les da poder. Pero por ejemplo ahí está Slim, tiene el poder, tiene el dinero y sigue aquí en acumular. No, pero no tiene todo el poder. ¿Y quién dice? Es que por mínimo que sea el poder que luego llegas a tener, sí les gana como esa víscera. Lo he visto, por ejemplo, en mi trabajo. Les presentan la información así cruda de, mira, yo trabajo como sysadmin, por ejemplo, de cientos de servidores. Entonces vas y les dices, a ver, tienes un desgaste de este tipo, tienes tantos rendimientos, vas a gastar en esto, en lo otro, y les presentas como el mejor panorama o el panorama con la decisión que deben de tomar. Y en el último momento no te firman esto, te firman otra cosa que no era, y dices, oye, entonces ¿para qué sirvió todo mi trabajo que hice? Y al cabo de 2 o 3 años te das cuenta que sí, la cagaron, pero muy fuerte. Y es una cuota de poder así, Sí. mínima, que no es, tú la ves desde afuera y dices, es una mamá el poder que tienes, Ujú. no sirve para nada, pero tomó una decisión. Pues sí, son decisiones, pero también son medio racionales, Son ¿no? muy irracionales. Yo vi la película de Pablo Escobar, por ejemplo. Pero, a ver, Pablo Escobar no viajaba, casi se la pasaba todo el tiempo encerrado, escondiéndose, y cada vez tenía más y más y más y más y más y más. Lo único que tenía eran mujeres que le llevaban, ¿no? Era como su única, mujeres y bebidas. Pero estaba encerrado en una hacienda o en otra. Conocía, no salió de Colombia, creo, nunca. No salió, no viajaba, no conocía, o sea, pero se sentía con poder, y tenía poder, ¿no? Y él decía que se sentía muy, muy, muy cercano a Dios, porque él decidía quién moría y quién vivía. Ese poder le atraía. Poder decir, tú te mueres, tú quedas vivo. Y eso lo hacía feliz, o aparentemente lo hacía feliz, o más infeliz, porque, pues no sé, se me hacen muy raros los narcos, la verdad. Es que se van a morir o los van a meter a la cárcel.
No, que pueden pensar, bueno, pero pues disfruto unos 10, 15 años, ¿no? No, hay problemas de hecho, no, o sea, no es como un ser no despectivo, ¿no? Sino cierta parte del país, o sea, es un dicho muy